palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro. Y hermanos, cuando digo esto, miren, digo esto como Pablo le escribe a los Corintios, a Timoteo, perdón. Pablo le escribe a Timoteo acerca de las Escrituras diciendo que toda la palabra es inspirada por Dios. Y no solamente le dice que es inspirada por Dios, sino que también le habla de la utilidad de esa palabra. La enseñanza, pero también, hermanos, la exhortación, la edificación. Y el escritor de los Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Hago este comentario, ¿por qué, hermanos? Porque cuando tocamos el capítulo 16, hay algo que puede ser malentendido por muchos y que puede ser, hermanos, también de estorbo para otros si se refiere a las ofrendas. Pero cuando miramos que la palabra de Dios, inspirada por Dios, también inspiró a Pablo para que escribiera esto mismo, podemos entender que el respaldo que la palabra de Dios le da a las palabras que Pablo expresa, porque son palabra inspirada de Dios, nos hace entender claramente, sin darle vueltas al asunto, de que esto es previsto por Dios, dispuesto por Dios, para su honra y gloria, pero también, hermanos, para nuestro propio beneficio. Y esto lo menciono, hermanos, porque esta carta, dice Pablo, hermanos, y por ejemplo, en la carta a los Romanos dice Pablo, como decíamos hace un momento en la clase, todo fue hecho en Él, por Él y para Él. De manera, hermanos, que Dios no necesita el tema del dinero. Dios no necesita dinero. La Escritura misma nos refiere, por ejemplo, Génesis capítulo 1, verso 1, que creó Dios los cielos y la tierra. Hebreos 11, 3 nos dice que por el poder de su palabra el Señor creó el universo y nosotros por fe lo recibimos y lo creemos. Así que, hermanos, Dios es creador, sustentador de todas las cosas. Él no necesita, pero usted y yo, hermanos, como parte de la iglesia, necesitamos que nuestro carácter sea día tras día más parecido al carácter del Señor. Ya conocemos de la gracia de nuestro Señor, que siendo rico se hace pobre, para que en su pobreza nosotros seamos enriquecidos. Y Dios usa, hermanos, cada elemento de la iglesia para beneficiar a cada parte de la iglesia. Así que nosotros necesitamos parecernos cada día más a Cristo. Y nosotros necesitamos, hermanos, también ser socorridos entre unos y otros. Y es de esta forma en la que el apóstol Pablo insta a los hermanos de Corinto para apoyar a la iglesia de Jerusalén. Una iglesia que está de alguna manera pasando necesidades, de tal forma que el apóstol Pablo hace esta colecta entre las iglesias, no solamente a la iglesia de Corinto. Alguien pudiera pensar, ¿y por qué a mí nada más? No, hermanos, a las iglesias de Galacia, las iglesias entre los gentiles habían sido visitadas por Pablo con la intención de recolectar una ayuda para aquellos hermanos de la iglesia de Jerusalén. ¿Qué estaban pasando? No sé, pero había necesidad entre ellos. Y es curioso, hermanos, porque el libro de los Hechos nos dice en el capítulo 2 que nadie tenía necesidad de nada. Hubo un tiempo, hermanos, en que todos estaban a la par, porque todos llevaban a los pies de los apóstoles lo que tenían y era repartido según la necesidad que había, pero también hubo tiempo de hambre, hubo tiempo de sufrimiento, hubo tiempo de persecución, y hermanos, en todo tiempo la iglesia como familia en la fe debe de estar unida. Y algo que me llama la atención, Pablo dice a los Corintios en el capítulo 12, que la iglesia es un cuerpo y no puede decir, hermanos, un elemento del cuerpo que no necesita otro elemento del cuerpo. Y la iglesia en el sentido general o universal, aún, hermanos, cuando estemos pensando en creyentes en otra parte del mundo, lo que a aquellos creyentes les pase debe de afectar tu vida de alguna manera, porque de alguna forma, hermanos, somos la misma familia en la fe. Sí, nos separan las fronteras, las distancias, los países, los océanos, si usted quiere. Pero en Cristo, hermanos, somos una familia. Y esto debe de ser para nosotros entendido claramente. Y lo que le pasaba a la iglesia de Jerusalén y lo que le pasaba quizás a otras iglesias en otro tiempo, hermanos, era necesario que las demás iglesias de Asia lo supieran, de Galacia lo supieran, entre los gentiles lo supieran.
y con esta intención, dice Pablo, socorrer las necesidades de cada uno de los hermanos, en este caso particular de los hermanos en Jerusalén. Verso 1 del capítulo 16. Dice la palabra del Señor en cuanto a la ofrenda para los santos. Miren, hermanos, cómo empieza. En cuanto a las ofrendas para los santos. Capítulo 7, dice la palabra de Dios que Pablo le da respuesta a una serie de preguntas que los corintios antes le habían enviado una carta haciendo estas preguntas. Preguntas que tenían que ver con el matrimonio. Preguntas que tenían que ver con los alimentos ofrecidos a los ídolos. Preguntas que tenían que ver con los dones. Preguntas que ahora tienen que ver, hermanos, con la ofrenda, porque dice Pablo, en cuanto a la ofrenda, es decir, hermanos, la iglesia de Corinto ya sabía esto. Ahora Pablo, en este capítulo les va a dar, o en estos primeros versos, les va a dar las directrices de cómo era que la ofrenda tenía que recogerse para ayudar a los hermanos. Ellos ya sabían, y le dice Pablo, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Así que dice Pablo, les voy a decir cómo van a ser las ofrendas. Ya saben ustedes el tema, ya lo tienen con anticipación, ¿o sí? Y ahora les doy la respuesta, cómo lo van a hacer. Esta ofrenda ustedes tienen que recogerla el primer día de la semana. No la van a recoger el lunes o el martes, el miércoles, no la van a recoger en cualquier otro día. Esta ofrenda la van a recoger el primer día de la semana. Y esta es importante para ustedes, hermanos. ¿Qué sucede el primer día de la semana? Hermanos, la iglesia el primer día de la semana se reúne no solamente a darle la gloria a Dios, sino a ser edificado a través de darle la gloria a Dios. El primer día de la semana, hermanos, está ordenado por el Señor porque 6 días trabajará, pero este séptimo día lo vas a dedicar al Señor y esto implica todo. Y aquí está el apóstol Pablo diciéndoles, hermanos, miren, estas indicaciones de cómo van a ayudar a los hermanos en Jerusalén va a ser así. El primer día de la semana no van a poner ustedes como ustedes quieran poner, ni yo les voy a dar una medida de cuánto deben de poner. Ustedes van a poner según Dios les haya prosperado. Esta va a ser la medida. No hay una medida, no es diezmo. Pero hermanos, si todavía usted quisiera poner la referencia de la 10ª parte para empezar de ahí en adelante a poner aparte algo, que el lunes Dios le ha prosperado y usted aparta algo y que el martes ha hecho lo mismo y el jueves y el viernes, pero el domingo, hermano, según Dios le haya prosperado, tráigalo. Usted lo va a poner aparte el día del Señor. Esa es la manera, dice Pablo, esas son las indicaciones en las que ustedes van a hacer ese primer día en el que gloriosamente, hermanos, el Señor Jesucristo resucita, en el que el Señor Jesucristo, hermanos, nos hace uno con Él. ¿Por qué, hermanos, el primer día de la semana? ¿Cuánta importancia reviste? Porque dice Pablo a los romanos que nosotros somos muertos con Él, sepultados con Él y resucitados con Él, lo cual quiere decir que estamos unidos a Él. Y el Señor Jesús resucita en el día domingo. Qué importancia, hermanos, que le da todavía a Pablo a este elemento. ¿Por qué, hermanos? Porque la misma coinonía, como decíamos hace rato, las mismas ofrendas que forman parte y es un elemento de la adoración pública, está incluida aquí y ahí está respaldado el primer día de la semana. No es ajeno al culto público en la recolección de la ofrenda. Y dice Pablo, esa es la indicación, el primer día de la semana según Dios te haya prosperado. Ahora, la iglesia de Corinto, si usted recordará, hermanos, no estaba formado solamente por personas que tuvieran un estatus socioeconómico solvente. La iglesia de Corinto, algunos de ellos, hermanos, estaban en necesidad, algunos de ellos eran esclavos, algunos de ellos sí, hermanos, trabajaban en el gobierno, algunos de ellos, pero no era la mayoría la que tenía una solvencia económica sustentable. Primera de Corintios capítulo 1, verso 26 dice Pablo, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Es decir, hermanos, en la iglesia no había muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles.
Y cuando Pablo se refiere a esto, es que dentro de la iglesia no hay muchos hombres letrados. No hay muchos hombres, según los filósofos griegos, en una condición superior a los demás. No. Había personas que no terminaban algún grado escolar. Había personas que estaban en una condición no de poder, porque no había riquezas en ellos, ni estaban en condición de nobleza. No, hermanos. Muchos de ellos eran pobres, pero dice Pablo, fíjense, hermanos, de nuevo, cada primer día de la semana, dice Pablo, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Pero ¿qué dijo en el primer verso? En cuanto a la ofrenda para los santos, vosotros también haced de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Las iglesias en Galacia, las iglesias entre los gentiles también habían sido exhortados de la misma manera. Hermanos, el primer día pongan aparte algo según Dios les haya prosperado. Y la iglesia de Corinto, hermanos, estaba dispuesta a ofrecer aun cuando la condición de ellos no fuera suficientemente holgada. Dios no mira, hermano, la cantidad, no mira la cantidad que depositas en el mueble de las ofrendas, ni escucha el sonar de la moneda cuando cae, como para decir, en cuanto la moneda caiga en el mueble de las ofrendas, en ese mismo momento entras al reino de los cielos. Desgraciadamente hay quienes venden la entrada al cielo por las ofrendas, que finalmente no porque las vendan o porque las digan vender, es que hay un acceso real al cielo. No, hermanos, el acceso al cielo no tiene nada que ver con dinero. Pero cuando Dios cambia el corazón de la persona, siente que ya no hay pertenencia más que el reino de los cielos para uno. Y si mi hermano sufre, busco la posibilidad de socorrer a mi hermano según su necesidad, porque es mi hermano. Y si mi hermano padece, hermanos, me sufro con él, pero si mi hermano se goza, me gozo con él. Y esto es Pablo lo que busca, la unidad entre las iglesias. Sí, hermanos, el ayudarnos, el solventarnos, pero también la unidad entre las iglesias, una unidad que se miraba en veces afectada por los judíos y los gentiles. ¿Se acuerdan que en la carta a los Efesios Pablo hace mención que de los dos pueblos hizo uno, quitando la barrera de enemistad? Pues hermanos, cuando las iglesias gentiles ayudan a la iglesia judía, no se ponen a pensar lo que en algún momento el judío decía cuando hablaba con un extranjero. Un judío tratando a un extranjero le llamaba perro. ¿Sí? Y cuando pasaba por una ciudad gentil antes de llegar a Jerusalén, se sacudía los pies porque no quería llevar inmundicia a su tierra. Pero hermanos, en Cristo todas esas enemistades se quitaron, esas diferencias se quitaron, y ahora Pablo está buscando que las iglesias entre los gentiles, las iglesias entre los judíos, no solamente socorrieran necesidades particulares, sino que manifestaran la unidad, esa unidad que demanda el Señor en Juan capítulo 17. Te ruego, oh Padre, que ellos sean uno como tú y yo, oh Padre, somos uno. Evangelio de San Juan, capítulo 17. Según Dios te haya prosperado, va a ser la manera en la que tú vas a ayudar. Y recordará usted en Lucas capítulo 21 cómo hay dos personas que ofrendan en el altar. Una mujer que da 2 monedas de cobre, que era todo lo que tenía. Lucas 21 del 1 al 4 dice la palabra del Señor. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas y vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios los que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Hermanos, no es la cantidad lo que te hace estar en paz con Dios, es la calidad con la que das lo que te hace estar en una comunión con Dios. No es, hermanos, que desgraciadamente el hombre mira lo que el hombre hace como para tener una referencia, pero esto mismo le había pasado a Samuel cuando fue a elegir o a ungir un rey para Israel.
Usted recordará, hermanos, cuando llega a Samuel buscando escoger a un rey para ungirlo para Israel, ve a un hombre apuesto, un hombre alto, un hombre guerrero, un hombre gallardo y dice, sin duda es este el que el Señor escoge para que sea el rey. Pero hermanos, el Señor le dice a Samuel, no mires lo que tus ojos, yo miro el corazón del hombre. Pues hermanos, desgraciadamente cuando dice la palabra de Dios, los ricos echaban sus ofrendas, pero también una mujer pobre echó solamente 2 monedas. Y algo pudiera llevar a pensar ahí, hermanos. Esto me hace a mí pensar que aquel hombre que dio en vastedad de recursos, aquel hombre está más comprometido con Dios, aquel hombre está más entregado a Dios porque dio una cantidad superior que aquella mujer dio. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que no funciona así. La indicación de Pablo es, según Dios te haya prosperado, aparta algo. Pero hermanos, ¿qué hizo la mujer? Dio todo lo que tenía. Y si lo vemos desde el punto de vista cuánto Dios te ha prosperado, la mujer no pensó en la prosperidad económica para dar económicamente. Aquella mujer yo creo que pensó en la relación estrecha que había entre ella y Dios y en cuánto agradecimiento había, porque hermanos ya no había condenación en ella para estar en esa condenación eterna, en ese fuego inconsumible, en ese sufrimiento eterno. Hermanos, qué grande privilegio ahora tengo de poder desgastar lo que tengo para la obra de Dios. Pues la iglesia de Corinto no era rica, tenía problemas económicos. Y esto quiere decir, hermanos, que Pablo está dando por sentado que los hermanos apoyarían. Pablo está dando por sentado que a pesar de la condición que ellos tienen, él espera que ellos den. No está diciendo si pueden dar, no, según Dios los haya prosperado. Pablo da por sentado que lo van a hacer. Hermano, yo pudiera decir, yo espero que usted ofrende al Señor, no hermanos porque es necesario pagar la luz, no hermanos porque es una demanda de Dios y es un elemento de la adoración a Dios que está regulada por Dios, que aparece en las Escrituras como necesario hacer, porque esto edifica y bendice a la iglesia y porque esto glorifica y honra a Dios por causa de su obediencia. Ahora verso 3 y verso 4, dice el apóstol Pablo, cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Así que Pablo no solamente les da las indicaciones de las ofrendas, de cómo deben de hacerlo, sino que también, hermanos, Pablo no quiere involucrarse con el asunto del dinero. Y esto, hermanos, es muy bueno. Esto es correcto. Pablo está diciendo en este verso 3, y cuando hayan llegado a quienes hubieren designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Es decir, ustedes van a escoger aquellos que llevarán el donativo de ustedes. Yo los voy a enviar, es decir, yo como apóstol daré la autorización para que salgan directo a Jerusalén y si fuera necesario que los acompañe, yo iré con ellos. Pero este asunto escojan ustedes. Yo no me debo de involucrar en el asunto del dinero, hermanos, porque en sí la iglesia de Corinto tenía problemas con Pablo. La iglesia de Corinto, hermanos, ya había juzgado a Pablo por la condición de apóstol. De hecho, hermanos, en el capítulo 3, dice Pablo, yo no les puedo hablar como espirituales porque hay divisiones, hay celos, hay contiendas entre ustedes. Y es más, algunos de ustedes dicen que son seguidores míos, dijera Pablo. Otros son seguidores de Pedro, otros son seguidores de Apolos. Había, hermanos, un conflicto ahí en el caso de Pablo. Y creo que era muy prudente y muy sano, como es muy prudente y muy sano que ahorita los pastores no tengan nada que ver con los recursos económicos de la iglesia. Creo, hermanos, que dentro de la iglesia se debe designar a alguien que se encargue de esto y creo que competencia del diácono es. Esta es competencia del diácono.
Cuando dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos que había una desatención a las viudas de los griegos, y este comentario le llega a los apóstoles, entonces los apóstoles le dicen a los hermanos de la iglesia: escojan dentro de ustedes varones llenos del Espíritu Santo de buen testimonio, y les da las indicaciones para que tengan la función de atender las necesidades de la iglesia. Porque no es correcto, dijeran ellos, que nosotros desatendamos la oración y la palabra para atender este asunto. Ahora creo, hermanos, que Pablo estaba haciendo lo que es correcto al dar estas indicaciones. Escojan ustedes. Y estas personas que ustedes escojan, yo creo que cuando las escojan van a ser personas honestas, porque estas personas van a llevar el donativo de ustedes a la iglesia de Jerusalén. Cuando ustedes las escojan, entonces yo los envío. Y si fuera necesario, dice el apóstol Pablo, que yo los acompañe, si fuera necesario, yo los acompañaría, si así fuera necesario hacerse. Pablo, hermanos, ya tenía planes de ir a Corinto, porque al decir si fuera necesario, acuérdense que Pablo, hermanos, está enviando una carta en respuesta a una carta que le enviaron a él. Pablo no había ido a Corinto todavía. Pablo estaba mandando esa carta. Y en estos planes de Pablo, hermanos, vean lo que dice el verso 5. Verso 5 dice Pablo: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Pero no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Hermano, lo que está diciendo Pablo es algo que debería de ser para nosotros muy importante. ¿Y qué es lo que dice Pablo, hermanos? Dice Pablo: yo espero ir, pero en ese ir tengo que pasar por Macedonia, pero espero ir y estar con ustedes por un tiempo. Es posible que hasta me pase el invierno con ustedes. Pablo, hermano, no estaba pensando en solamente, bueno, tengo que pasar por Corinto, se recoge el dinero y acompaño a los hermanos a Jerusalén para que lleven el donativo. No, hermano, Pablo está diciendo: yo quiero quedarme con ustedes por un tiempo, no quiero pasar de largo, no quiero ir a estar solamente mediodía, no, quiero más tiempo con ustedes. Hermano, ¿cómo puede ser posible? Y digo, ¿cómo puede ser posible, hermanos? Vean lo que dice el capítulo 4, verso del 8 al 14, de ahí de Primera a los Corintios. La iglesia de Corinto tenía algunos problemitas ahí en relación a Pablo, y miren cómo Pablo les habla a los hermanos en Corinto. Dice: ya estáis saciados, ya estáis ricos, y nosotros reináis. Y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Nosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos. Somos abofeteados, no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo. Pero no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestarlos como hijos amados míos. Pablo está diciendo: esta es la manera en que ustedes me ven a mí, como despreciados, como escoria del mundo. Dice Pablo: hermanos, ustedes se creen muy santos y nosotros menospreciados.
Pero esto que les digo, dice Pablo, no lo digo para que se avergüencen, lo digo para amonestarlos todavía, hermanos míos. Hermanos, a pesar de la circunstancia, del trato que recibe de los corintios, Pablo les llama hermanos. No quiere decir, hermanos, que ellos no hayan sido cristianos. Capítulo 1, los primeros versos, es una iglesia santa, con muchos problemas, pero santa. Y les dice Pablo, hermanos, yo les digo esto no para avergonzarlos, no quiero provocarles vergüenza, quiero que entiendan. Quiero que entiendan. Primera a los Corintios capítulo 3, verso 9 al verso 6, dice Pablo, hermanos, cuando presenta defensa ante los que le acusan y dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? Hermanos, era en algún sentido la oposición que tenía Pablo en Corinto era fuerte. Pero todavía dice Pablo, hermanos, no quiero veros ahora de paso, pero espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Hermanos, este tipo de amor es el que Dios quiere en todas las iglesias. ¿A qué me refiero, hermanos? Hoy en día, muchas personas que se congregan en cualquier iglesia local, cuando sienten o perciben o suponen alguna situación incómoda, ¿qué es lo primero que hacen, hermanos? Abandonan al resto de la familia por causa de un supongo, de un pienso. Pero Pablo está diciendo aquí, este trato que me han dado, yo no les digo esto para vergüenza, lo digo para exhortarlos en amor, porque son amados hermanos míos. Aun cuando piensen lo que piensen de mí, yo no quiero pasar de largo, yo quiero estar con ustedes, quiero disfrutar su presencia, quiero manifestar mi afecto por ustedes. No quiero pasar de largo, dice Pablo, quiero quedarme y si es posible pasar hasta el invierno con ustedes. Hermanos, ¿cómo nos amamos como iglesia? ¿Qué necesidad tenemos y deseo tenemos entrañable de estar en la casa de Dios, a pesar, hermanos, de que alguien pudiera ver una indiferencia en alguno de los congregantes? Pablo no era así. Pablo está diciendo, hermanos, que anhela estar con los hermanos aun cuando haya habido problemas. Pablo dice, hermanos, no quiero pasar de largo, quiero quedarme si es posible hasta el invierno, pero que no sea como yo quiero, sino el Señor quiere. Es importante que aún hasta aquellos planes sean puestos en las manos de Dios. Dice la palabra, hermanos, que el apóstol Pablo quiso predicar en cierto lugar de Asia y el Espíritu Santo se lo prohibió, si el Señor quiere. Y luego Pablo determinó ir a predicar a otro lugar y el Espíritu Santo también se lo volvió a prohibir. Eso es otra vez decir si el Señor quiere. Pero estando en esa condición en Macedonia, él tuvo una visión. Bueno, tuvo una visión ahí de un varón macedonio que le decía y le rogaba que fuera con ellos. Allá es donde el Señor quiere, ir a Macedonia. Y ahora, hermano, dice Pablo, si el Señor quiere, pero este es mi deseo, yo quiero ir a estar con ustedes. No pasar un rato solamente, no pasar una media hora, no ir de entrada por salida. No, si es posible pasar el invierno con ustedes, dice el apóstol Pablo. Yo quiero quedarme ahí, comenta el apóstol Pablo. Y verso 10, hermanos, dice Pablo, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Y luego agrega, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Pablo está diciendo, hermanos, miren, si llega Timoteo, trátenlo bien, que esté tranquilo, no tengan pleitos con él, que no tenga problemas, recíbanlo y encamínenlo, porque él es colaborador mío, él y yo trabajamos en la obra. Hermanos, piensen en esto. Si a Pablo lo trataron con desdén,
Si a Pablo, hermano, lo trataron con cierto duda respecto de su apostolado, si Pablo, hermano, tuvo que presentar defensa de su apostolado, ¿qué sería Timoteo? Timoteo era joven. ¿Se acuerdan cuando Pablo le dice a Timoteo que por causa de su problema estomacal tomara un poco de vino? Además, hermanos, de que Timoteo era joven, Timoteo era enfermizo. Y Pablo les dice, hermano, Pablo le dice, recíbanlo, trátenlo bien, cuídenlo porque es colaborador mío, es decir, él trabaja en la obra de Dios. Pudiéramos decir, si contra mí me hicieron esto, creo que con toda seguridad lo van a hacer con Timoteo porque es más joven. Yo creo que, tristemente, hermanos, en la iglesia de Corinto, como en todas las iglesias, había a quienes el Señor les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿A qué me refiero? Había muchos, como dijo Pablo a Tito, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Había muchos que parecían cristianos, pero no eran cristianos. Había muchos ahí así. Y cuando Pablo, hermanos, yo creo que les dice a los hermanos de la iglesia en Corinto, le está diciendo a toda la iglesia, si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie lo tenga en poco. ¿Se acuerdan cuando Pablo le dice a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes? Quizás, hermanos, por la condición de Timoteo, por la fragilidad de Timoteo, quizás, hermanos, por la edad de Timoteo, pudiera ser que lo miraran como menos. Y da Pablo la indicación y les dice, recíbanlo. Pero fíjense, hermanos, es curioso también, porque el verso 2 se dice acerca de Apolos, mucho le rogué que fuera a vosotros como con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo de voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. ¿Se acuerdan de Apolos? Dice el libro de los Hechos que Apolos era elocuente en la palabra. Y llega el momento en que la iglesia de Corinto, siendo bombardeada por las filosofías griegas, hermanos, y la elocuencia en el hablar y la oratoria, y la retórica y todos aquellos elementos que son atractivos para el resto de la gente, pues buscan que las personas se expresen de manera que sea elegante, que sea, no sé, atractiva. Pues hermanos, dice la Biblia que Apolos era elocuente, por eso muchos de la iglesia de Corinto, una facción de la iglesia de Corinto, tenían la inclinación por Apolos. Y los seguidores de Apolos miraban con menosprecio a Pedro y a sus seguidores, y a Pablo y a sus seguidores, porque eran seguidores de Apolos, elocuente en la palabra, tenía mucha oratoria. Y Pablo, hermano, no era así. Ahora, la iglesia de Corinto tenía expectativas de que Apolo fuera, no Timoteo. Pero hermanos, aquel que no esperaban era aquel que tenía el empeño de estar ahí en la iglesia de Corinto, trabajando en la obra del Señor, colaborando con el apóstol Pablo, pero aquel que ellos esperaban no tenía planes de ir por lo pronto. Y dice Pablo, yo le rogué mucho que fuera. Pero dice, pero Apolos, de momento, no tuvo la voluntad de ir, pero irá cuando tenga la oportunidad. Gracias a Dios, hermanos, porque hay personas dispuestas a trabajar independientemente si sea querido o no sea querido. Nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor que en la carta de Pablo a los Filipenses, Él estando en la condición de Dios, hermanos, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Rey de los cielos, el Creador del universo, el que sustenta todo, sabiendo lo que padecería en la carne su Hijo, no lo escatimó.
aquel que nos dio a su Hijo no nos dará junto con Él todas las cosas. Hermanos, pues pudiéramos pensar, si la obra que Dios ha hecho en la vida de Timoteo pudiera limitarse por el sufrimiento que le pudieran provocar los hombres, entonces la bendición que ha recibido Timoteo no sería comparable con la gloria de Dios. ¿A qué me refiero, hermanos? Si yo limito mi servir al Señor por el desprecio de los hombres, quiere decir que hago una comparación, que la gracia de Dios es menor que las ofensas de los hombres. Timoteo estaba dispuesto a ir y aún padecer lo que fuera necesario. Y yo creo, hermanos, que Pablo, conociendo el antecedente del trato que él tenía respecto de la iglesia de Corinto, se lo ha de haber hecho saber a Timoteo, pero Timoteo de todas formas tiene la intención de ir y Pablo le dice, miren, cuando esté con vosotros, mirad que esté tranquilo, porque él hace la obra del Señor así como yo. Nadie le tenga en poco, encamínenle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Pero en el caso de Apolos, mucho le rogué que fuera a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga la oportunidad. Irá cuando él tenga la oportunidad de ir. No está limitando, hermanos, que Apolos lo hará. No está limitando, pero lo que sí está diciendo es que de momento Apolos, aunque la gente lo aclame, no estaría ahí. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el verso 13 y verso 14 de ahí mismo del capítulo 1. Velad, dice Pablo, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. En estos dos versos Pablo da o menciona 5 exhortaciones a los varones de la iglesia de Corinto y les dice, hermanos, que estén velando, que estén firmes en la fe. Les dice que se porten como hombres, porque esa parte de portarse varonilmente, hermanos, es exactamente portaos como hombres y esfuércense. Y todas vuestras cosas, dice Pablo, sean hechas con amor. Si recuerdan 1 Corintios 13, verso 11, dice el apóstol Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, es decir, actuaba como niño, mas cuando ya fue adulto dejó las cosas de niño. Hermanos, Pablo les está diciendo aquí prácticamente, déjense de niñerías, ¿no? Pórtense como hombres, déjense de niñerías. El verso 15 dice, hermanos, y me llama la atención el verso 15 al verso 17, porque si yo lo relaciono con este verso 13 y 14, pudiera hallarle una cierta lógica. Cada varón de la iglesia de Corinto debería, hermanos, de ya portarse en serio, debería de ya dejar de estar jugando. Por ahí escuchaba, creo, en algún momento a un pastor que decía que los jóvenes de las iglesias ya deberían de estar jugando y pensar seriamente en el evangelio. No estar, hermanos, viendo la vida pasar solamente por verla pasar, sino pensar seriamente en el autor y consumador de la fe. Y creo que en la iglesia local, Dios había hablado a través de Pablo acerca del rol de las mujeres y de los hombres. Y esto glorifica a Dios en cada rol que cada uno desarrolla. Y el rol que debe de ser desarrollado debe de ser, hermanos, en la condición en la que Dios demanda. El hombre debe de desarrollar su rol, pero ¿cómo? Como hombre, varonilmente. No, hermanos, haciendo las cosas como hombre, sujetándose en otro sentido a otras directrices que no sea la del Señor. No, pórtate como hombre, guía como hombre, sirve como hombre, lucha como hombre, ama como hombre, adora como hombre. Pórtate como hombre y todas las cosas hazlas con amor. No está hablando, hermanos, dentro de la iglesia, condúcete como un macho. No, hermanos, esa palabra no aparece ahí. Condúcete como un hombre.
Tienes un oficio dentro de la iglesia, ejércelo como un hombre, pero todo eso hazlo en amor. Sé decidido, no seas niño, no flaquees, no llores. Sé hombre, estaría diciendo Pablo. Hermanos, si Pablo dice, por ejemplo, en Primera de Pedro, que los hombres debemos de tratar a nuestras esposas como vaso frágil, bueno, pórtate como hombre. Yo creo, hermanos, que en alguna medida, creo que muchos hemos fallado de una o de otra manera en esto. Damos por sentado las funciones de cada quien, pero también nos volvemos tan fríos en ocasiones y que es necesario pedir perdón por eso a nuestras esposas, a nuestras familias, principalmente a nuestro Dios, porque Dios ha demandado que nuestra conducta sea como hombres, pero en amor. Y tratar a la esposa como vaso frágil, como coheredera de la gracia de la vida, donde el Señor nos coloca a nosotros, como en la carta a los Efesios, como proveedores, como quienes brinden seguridad. Pero ¿cómo, hermanos? Como hombres. No como frágiles e imberbes infantes. No, hermanos, como hombres decididos, como hombres de valor, como hombres que asumen su responsabilidad. Y Pablo le dice a los hermanos de la iglesia, no solamente sean sobrios y firmes, no solamente estén velando, condúzcanse como hombre. Pero en esa conducta, dice Pablo, todas las cosas háganlas con amor. Y luego dice, hermano, en el verso 15, Pablo, hermanos, ya sabéis de la familia de Estéfanas, es la primicia de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, pues confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Hermanos, miren, el que Pablo esté diciendo reconozcan a estos hermanos, ¿por qué? Mire, piensen en la familia de Estéfanas, sujétense a ellos, pero acaba de decirles, pórtense como varones, pórtense como hombres. En un sentido, hermanos, que yo quiero pensar que Pablo está diciendo que los varones de la iglesia sujétense a la autoridad en la iglesia. Sean, hermanos, colaboradores de los que sirven dentro de la iglesia. Los varones sean dispuestos a formar parte del equipo que honra a Dios, portándose varonilmente como hombres esforzados. Y dentro del matrimonio, hermanos, sí, si en la iglesia el hombre portándose varonilmente como hombre lucha en servir al Señor, trabaja en servir al Señor, se entrega en servir al Señor, sufre, si pudiéramos decir de alguna manera, en el servicio al Señor, pues hermanos, en el matrimonio y dentro de la familia, que el hombre también trabaje, asumiendo su postura de hombre en amar a su familia. Luche, hermanos, como hombre sirviendo a su familia. Sufra si es necesario como hombre proveyendo a su familia. Dice, lo que dice Pablo me resulta interesante. Os ruego que os sujetéis a personas como a ellos. ¿Qué testimonio pudieran dar los hermanos de Corinto como los varones? ¿Qué testimonio podían dar, hermanos? Tenían un conflicto. Yo deseo que en el aprendizaje de lo enseñado por Pablo, ellos hayan cambiado de postura, pero ellos decían, no es lícito tocar mujer, no es bueno que toquemos mujer. Y si tenemos mujer, bueno no fuera pues tocarlas, pues necesitamos estar en celibato. Y que los que no se han casado, que no se casen. Tenían problemas en las relaciones matrimoniales, por lo tanto no podían conducirse como varones, portarse varonilmente. Por eso Pablo en el capítulo 13 les dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, pensaba como niño. Y ahora les dice, pórtense como hombres, no pórtense como niños. Mas cuando ya fui hombre, dice Pablo, dejé las cosas de niño.
Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato, de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque me confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Hermanos, si nos portamos como hombres, los hombres, varonilmente, si nos esforzamos en la fe, si velamos, yo creo que vamos a llegar a ser ejemplos para los demás. Y no porque busquemos que las personas se sujeten, porque si eso buscáramos, entonces no seríamos dignos de ese ejemplo. Lo que Pablo dice, hermanos, es que nuestra conducta debe de darle la gloria y la honra a Dios de manera que podamos servir a los demás hermanos, aun cuando los demás hermanos reconozcan o no reconozcan. Sabemos, hermanos, que todo trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que se hace para la gloria de Dios, para la gloria de Dios es. Por eso Pablo a los Colosenses dice que todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor y no como para los hombres, porque de Él es de quien recibiremos recompensa. Cuando Pablo dice, pórtense como hombres, y luego nos habla del ejemplo de la familia de Estéfanas, y nos habla de Acaico y de Fortunato. Hermano, una manera de decir, este es un ejemplo de portarse como hombres. Es una manera de cómo ustedes pueden colocarse en ese papel. Y algo más que también, bueno, de hecho toda la palabra llama la atención, pero verso 19, dice la palabra del Dios, verso 19, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Me llama la atención, hermanos, esto porque los hermanos de Asia no conocían a la iglesia de Corinto. Pero cuando saben que Pablo va a escribir una carta a la iglesia de Corinto, ellos le dicen, hey Pablo, espérate, inclúyenos, saluda a nuestros hermanos en Corinto, diles que les amamos. Ayer en la tarde, me hablaron del Mayo y les mandan saludos del pueblo El 9, del pueblo El 9. Hay un hermano que está atendiendo a algunos hermanos ahí. Creo que serán como unas 4 o 5 gentes. Y me dijo, hermano, salude a la iglesia. De Yécora, hermanos, también me hablaron para decir que del Kipor y de la Dura mandan saludos para ustedes. ¿Los conocen a ustedes? No los conocen, hermanos. Conocen a mi esposa y me conocen a mí, pero ustedes no los conocen. ¿Por qué los mandan saludar si no los conocen? ¿Por qué los hermanos de Asia mandan saludar a la iglesia de Corinto si no la conocen? ¿Por qué lo hacen? Hermanos, lo que hace la diferencia es que no somos ajenos unos a otros, es que somos una familia en la fe. Por eso Pablo nos vuelve al primer verso cuando nos dice, hermanos, respecto de las ofrendas para los santos, y da las indicaciones. No se trata solamente de ayudar en dinero, sino, hermanos, que esa armonía de estar juntos provoca bendición, de socorrernos provoca bendición. Los hermanos de Asia pudieran decir, sabemos que los hermanos en Corinto van a participar junto con nosotros en ayudar a los hermanos de Jerusalén, y si los hermanos de Jerusalén sufren, debe de producirle sufrimiento a los hermanos de Corinto. Por eso lo de Asia dice, salúdalos, Pablo, porque les entendemos a ellos, porque también sufrimos por los hermanos de Jerusalén. Aunque el texto no dice eso, hermanos, yo creo que el amor cristiano como iglesia debe de llevarnos a pensar eso. Quizás usted no sepa el sufrimiento que los hermanos de la Dura tienen respecto de la carencia de agua y respecto de algunos problemas derivados de la violencia por el narcotráfico. Ellos están casi con la frontera de Chihuahua, pero ellos les mandan saludos a ustedes.
Y yo espero, hermanos, que ahora que ustedes saben algunas situaciones que viven los hermanos de Corinto, de la Dura, perdón, a ustedes les duela la situación que tienen. Porque a usted no le falta agua, porque usted no tiene el mismo problema que ellos. Y cuando los hermanos nos mandan saludar por conducto de la iglesia de Yécora, y la iglesia de Yécora pudiéramos decir nosotros, entendemos las oraciones de los hermanos de Yécora que oran por los hermanos de la Dura, lo entendemos porque ahora nosotros que sabemos, también sentimos dolor por ellos cuando ellos sufren. Es lo que estaba diciendo la iglesia de Asia. Pablo saluda a los hermanos de Corinto y que en algún sentido sepan que las iglesias de Galacia, las iglesias gentiles, nosotros estamos participando también en ayudar a los hermanos de allá. Los entendemos y sufren por ellos. Pero saben, hermanos, que también Pablo está diciendo aquí, el que no ame al Señor sea anatema. Pablo sabe, hermanos, que en la iglesia de Corinto, no todo el que le dice Señor es hijo de él. Pablo sabe que todos los que están ahí, entre ellos hay muchos que profesan conocer al Señor, pero con sus hechos lo niegan. Pablo lo sabe. Y Pablo sabe que en aquel día final, muchos de ellos escucharán la reprimenda del Señor al decirle, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Pablo sabe eso, que en todas las iglesias hay lo mismo. Por eso Pablo, hermanos, dice, el que no ame al Señor, sea anatema. Dicho de otra manera, hermanos, el que no ama al Señor es maldito en sí mismo. ¿Por qué, hermanos? Porque por no amar al Señor ya es condenado. Pero la palabra que usa Pablo, hermanos, es separado, maldito, maldecido. El que no ame al Señor. Creo que la iglesia de Corinto ha escuchado una exhortación fuerte de Pablo. La iglesia de Corinto, hermanos, ha escuchado manifestaciones de afecto y amor que a pesar del trato que por carta me han dado, yo deseo estar con ustedes. Y les dice, amados hermanos, cuando uno simple y sencillo, legalista de hoy en día pudiera decir, no quiero nada contigo. Debemos de amar a la iglesia, hermanos, indistintamente quienes somos, porque somos imperfectos. Porque esta es una agrupación de personas que Dios ha redimido y está trabajando en la perfección de ellos, y esto se logrará hasta el día de Jesucristo. Todavía, hermanos, cometemos errores, todavía ofendemos a los hermanos, aún los matrimonios todavía ofendemos a la esposa, y los padres ofendemos a los hijos, y los hijos ofenden a sus padres. Todavía lo hacemos. Pero, hermanos, Dios nos ha colocado en una iglesia, y me encanta pensar en esto. Mi esposa está sentada junto a mi hija, pero mi esposa no escogió que mi hija se sentara ahí. Antes de que mi esposa y yo nos casáramos, Dios pensó en que mi hija estaría este día junto de ella. Y así, hermano, junto tuyo hay alguien sentado. Y Dios lo trajo a la iglesia para que tú lo ames, para que tú le enseñes, para que tú lo socorras. Independientemente de la actitud que el hermano tuvo o tenga. Dijo Pablo, yo quiero ir y estar con ustedes, no un poco de tiempo. Quizá pase el invierno. Pablo dice, yo los amo. Pero también dice, el que no ame al Señor, sea maldito. La pregunta es, hermano, ¿cómo es tu amor por la iglesia? ¿Estás dispuesto? Y ya no digo, hermanos, a ofrendar para ayudar a otro hermano que está fuera de nuestra comunidad. Ahora digo, ¿cómo eres en socorrer las necesidades que tu hermano tiene, aquí el que está cerca tuyo, el que está junto tuyo? ¿Cómo eres? ¿Estás dispuesto a ofrendar tu tiempo también? Como para visitarlo y saber cuál es su debilidad espiritual en la que necesitas ayudarle con las escrituras. O si sabes que tiene una necesidad económica y tú tienes la capacidad de ayudarle, lo haces.
Y tú quieres pasar tiempo con nosotros, aun a pesar de que somos imperfectos, y no solamente el invierno, sino hasta que Dios nos llame, seguir siendo parte de la membresía de la iglesia local comprometida. Acuérdense lo que hablamos hace un momento acerca de los juramentos. Nuestro pacto como miembros de la iglesia está lleno de prometo, 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 prometo. La Real Academia de la Lengua dice que prometer es jurar. Y si prometo amar a mis hermanos, y si prometo no difamar a mis hermanos, y si prometo congregarme según se ha planeado, y si prometemos y prometemos, dejar de hacerlo, hermanos, manifiesta un no quiero pasar el invierno contigo, mucho menos la eternidad. Manifiesta entonces, hermanos, un no cristianismo. Si eres cristiano, amas lo que Cristo ama, y Cristo amó a la iglesia. Amas a la iglesia, te ofrendas por ella, sirves a ella. Recuerde siempre esto, hermanos. Todo el que no amare al Señor sea anatema. Nos ponemos en pie.